Dios le bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos a la exposición de la palabra del Señor en este día. El Señor nos ha dado el título de Principios efectivos para la guerra espiritual. Dado que en nuestra iglesia estamos formando un grupo de intercesión y a la verdad queremos que toda la iglesia completa comience a interceder. Estamos enseñando principios fundamentales y principios efectivos para poder hacer la intercesión como equipo, como grupo. La semana pasada estuvimos hablando sobre la alabanza y la adoración, que es el fundamento de todo ministerio cristiano, de todo hijo de Dios. El ministerio fundamento, podríamos hablarle, ¿no? O el fundamento para cualquier otro ministerio. Y es el primer punto importante a considerar en un equipo de intercesión. Y no solamente para un equipo de intercesión, sino también para cualquier persona que sea hijo de Dios. A la verdad, todo lo que estamos hablando y todo lo que vamos a hablar aplica para cualquier persona que sea cristiana. Todo cristiano debe estar cumpliendo en su vida estos puntos que estamos tratando, que tiene que ver mucho con la guerra espiritual, tiene que ver mucho con la intercesión, tiene que ver mucho con saber adorar, saber alabar a Dios. Y vamos a ir descubriendo lo que el Señor nos quiere enseñar en este día. El título es Principios efectivos para la guerra espiritual. Como segundo punto, o segunda, como podríamos decirles, el segundo pilar de un equipo de intercesión o de un grupo de intercesión. Podríamos hablar de, vamos a ver, cuatro pilares, los cuales vamos a hablar más adelante en este mensaje. Gloria a Dios. Vamos a orar, poner todo esto en las manos del Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, el que tome control en este momento de la exposición de tu palabra, sea a través de tu Santo Espíritu. Y en el nombre que sobre todo nombre, reprendemos a todo demonio, a todo brujo, todo espíritu, principado, potestad, como quiera que se llame. Echamos fuera de este lugar y envío palabra de libertad y palabra de desbloqueo mental a aquellos que me van a escuchar exponer tu palabra, Señor. Espíritu Santo, te pido que obres en sus vidas para que esa palabra llegue como semilla en buena tierra y produzca fruto en abundancia para honra y gloria de nuestro Señor. Amén. Amén. Principios efectivos para la guerra espiritual. Traigo aquí varios puntos. Mateo capítulo 11, versículo 12, voy a usarlo como punto base. Y dice así en la versión Reina Valera: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Voy a repetirlo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. En la Biblia de las Américas, que es una Biblia más textual, yendo más a la palabra propiamente original del griego, dice: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí, hermanos, que entonces el reino está sufriendo guerra. Eso es lo que está diciendo acá. Está sufriendo violencia, está sufriendo ataques, está sufriendo guerra. Y solo los violentos logran
asirse del reino. Solo los violentos, solo los que hacen guerra, logran arrebatarlo. En otra versión dice que solo que el enemigo trata de hacer violencia al reino y tratar de destruir por la fuerza el reino. Es lo mismo, visto desde otro punto de vista. Pero en este caso tenemos que entender que el reino de los cielos está sufriendo hoy guerra. Y para que alguien entre en el reino, tiene que hacerlo por la fuerza. Por la fuerza, tiene que suceder a través de la guerra. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12, le dice Pablo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Dando a entender que pues estamos en una situación desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, donde estamos en una batalla, estamos en una guerra. Se lo dice a Filipenses, o menciona en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 25. Pablo menciona a Epafrodito y le da un calificativo como compañero de milicia, es decir, militante, como parte de un grupo que ejecuta una batalla, una guerra. Y en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, en estos versículos vemos que hay una guerra en el reino de Dios. Hay una batalla, hay una milicia. Y que tenemos una lucha. Dice Efesios capítulo 6, dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados y todo lo demás, ¿no? Contra argumentos que el enemigo pone en la mente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y habla sobre una armadura que debemos de usar para la guerra. Entonces, mi intención en esta mañana, en este día, no es tanto darles a ustedes una explicación detallada de lo que significa la guerra espiritual, sino dar principios efectivos para hacer la guerra. Yo estoy fundamentándome en algo que yo creo que usted ya tiene, que es que usted ya tiene una claridad de que todos los hijos de Dios estamos llamados a una guerra que tenemos que enfrentar. Tal vez algunos la han pasado desapercibida en sus vidas, pero tarde o temprano sentirán los efectos del enemigo, del ejército enemigo que está tratando de destruir el reino de Dios. Y si usted ha sido llamado por el Señor, va a sentir las consecuencias de esa guerra. Entonces es bueno que usted esté apercibido, que usted esté entendido de que hay una batalla, que hay una guerra, que usted debe de ponerse las armas, debe comenzar a usar esas armas y va a tener que pelear, va a tener que defenderse y avanzar y guerrear. En esto tiene que ver mucho el equipo de intercesión. El equipo de intercesión es una necesidad en la iglesia para poder ayudar a través de la oración a personas que están en necesidad y que la iglesia pueda avanzar. No va a venir el avivamiento sin guerra, hermanos. No es posible, porque el reino está sufriendo oposición, está sufriendo violencia. El enemigo está obstaculizando, está bloqueando las intenciones de Dios, lo que Él quiere hacer. Y interesantemente, el Señor nos hace corresponsables de quitar esos obstáculos a través de la guerra espiritual. Voy a enfocar en este momento un subtítulo que tengo: los cuatro pilares de la acción del equipo de intercesión. Vamos a ir poco a poco adentrándonos en lo que queremos expresar en este día.
4 pilares de la acción del equipo de intersección. Los 4 pilares. Que los 4 pilares que todo equipo de intersección debe tener es: 1, primeramente, alabanza y adoración, que ya en el mensaje de la semana pasada lo cubrimos. Segundo, debe tener la acción de la guerra espiritual. El segundo punto, el segundo pilar, la guerra espiritual, que es lo que vamos a tratar hoy. Tercero, debe tener propiamente el pilar de intercesión, que es específicamente para lo cual está hecho el equipo de intercesión. Pero no podemos hacer intercesión sin primeramente no tenemos el primer pilar, que es la alabanza y oración, y si no ejecutamos el segundo pilar, que es la guerra espiritual. Guerra espiritual es una cosa e intercesión es otra cosa. Y el cuarto pilar, que de la acción de un equipo de intercesión o de un grupo de intercesión o de una iglesia de intercesión, es la proclamación, es decir, el declarar los decretos del reino y hacerlos cumplir. Vamos a irlo explicando conforme vayamos desarrollando los mensajes en las próximas reuniones, en los próximos domingos, en los próximos servicios virtuales. Apocalipsis 1:6 y Apocalipsis 5:10 nos habla de que usted y yo somos reyes y sacerdotes. Capítulos 1, versículo 6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, hablando de Jesucristo. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, al Padre sea esa gloria por siempre y para siempre. Pero Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. En el Apocalipsis capítulo 5, versículo 10 dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Veamos aquí el doble cargo, el doble título y doble función de rey y sacerdote. Entonces, si agarramos los 4 pilares del que ya les he indicado de la acción de un equipo de intercesión, vamos a ver que uno de esos pilares cumple con la función de rey o de sacerdote. Veamos, por ejemplo, el primer pilar, la alabanza y la adoración. La alabanza y la adoración tiene que ver con la función de sacerdote. El segundo, que es la guerra espiritual, tiene que ver con la función de rey o función de gobierno. La guerra, los reyes van a la guerra, el gobierno va a la guerra. No los sacerdotes. Los sacerdotes no suelen ir a la guerra. El tercer pilar es la intercesión. La intercesión es una función sacerdotal. Como sacerdote se intercede por otros. Cuarto pilar de la acción de un equipo de intercesión es la proclamación, es declarar decretos del reino y hacerlos cumplir. Estamos hablando de gobierno. Entonces eso lo hace también es la función correspondiente al rey. Entonces vemos aquí en los 4 pilares, que son las cuatro acciones que tiene que ejecutar un equipo de intercesión: la función de rey y la función de sacerdote, para lo cual hemos sido llamados. El versículo que acabamos de leer, los 2 versículos de Apocalipsis 1:6 y 5:10, dice en tiempo no presente ni futuro, sino pasado, que nos ha hecho en tiempo pasado reyes y sacerdotes para Dios, es decir, al servicio de Dios. Somos reyes, gobernamos al servicio de Dios. Y vamos a explicar en su momento qué significa esto de gobernar, cómo es que lo vamos a ejecutar, porque el gobernar va a tener que ver con el reino y con defender el reino de los ataques del enemigo, que es el caso que nos toca el día de hoy, el tema de la guerra espiritual. Gloria a Dios. El otro punto que quiero hablarles
además de los pilares, que es importante que usted entienda y aprenda que hay 4 pilares, porque las reuniones, no las reuniones, sino las oraciones que va a hacer el equipo de intercesión van a estar estructuradas en cada uno de los pilares. Se lo voy a ir adelantando. Nosotros estamos pidiendo que cada intercesor ore al menos 1 hora diaria, cubriendo un rol de 24 horas al día, de tal forma, de tal manera que tengamos un equipo de intercesión, un grupo de intercesores que esté orando las 24 horas. ¿Cuál es la intención de un equipo de intercesión? ¿Por qué creamos un equipo de intercesión? Porque estamos en guerra y tenemos que hacer la guerra a través de intercesión y bloquear al enemigo. Tenemos que bloquear al enemigo, y más adelante vamos a decir, se lo voy a explicar cómo lo vamos a hacer. El otro aspecto a cubrir es el poder de la unidad en la guerra. La guerra no debemos de hacerlo si no es en unidad. La palabra de Dios nos habla claramente que lo que pedimos se nos dará. Si 2 o más se pusieren de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ese es uno de los versículos del cual no tengo la cita, usted la puede buscar. Entonces aquí estamos hablando de unidad, 2 o más en un mismo espíritu, puestos de acuerdo en cuanto a entender por qué estamos haciendo una oración o una intercesión o una administración. El segundo aspecto del poder de la unidad en la guerra es que Dios se hace presente cuando hay unidad. Recuerda usted el versículo que dice, también usted lo puede buscar la cita, donde están 2 o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, es decir, Dios se hace presente cuando hay unidad. Entonces, cuando hay unidad, Dios escucha la oración y la responde. Cuando hay unidad, Dios se hace presente en esta relación de esa unidad. Él se hace presente ahí. Recuerden que vamos a hacer una guerra y que tenemos que hacerlo en unidad. Significa que el Señor va a guerrear con nosotros. Usted no va a guerrear solo. El equipo de intercesión no va a pelear solo, sino que el Señor va a descender de su trono y va a pelear con nosotros. Tal y como lo hemos escuchado en un salmo que estuvimos comentando hoy en la mañana en la parte de la alabanza y la oración de este servicio dominical. El tercer aspecto del poder de la unidad en la guerra es que se incrementa el poder espiritual cuando lo hacemos. Eclesiastés capítulo 4 versículo 12 dice que si alguno prevaleciese contra uno, es decir, si alguien lo vence a uno, vence a otra persona. Prevalecer significa vencer. Si alguno prevaleciere contra uno o lo venciere a uno, 2 le resistirán. Es decir, ya con 2 no podrá vencerlo fácilmente. Va a haber una gran resistencia con 2. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Es decir, que si hubiesen 3, será mucho más difícil que sean vencidos. Ese es el poder de la unidad. Si estamos en unidad, desarrollamos un poder mayor. No porque somos 2 o 3, sino que más bien es un poder exponencial, sumamente exponencial. Josué capítulo 23 versículo 10, le sucedió a Josué en la guerra y dice así: un solo hombre de vosotros hará huir a 1000. Un solo hombre de vosotros hace huir a 1000.
porque el Señor vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Josué capítulo 23, versículo 10. De cuando el Señor está con nosotros, porque estamos unidos, y ya hemos mencionado al respecto, entonces una sola persona hace huir a 1000. Una sola persona hace huir a 1000. Ok. Entonces dice uno, bueno, ¿dónde está el beneficio de la unidad? El beneficio de la unidad está en que al estar unidos, el Señor está con nosotros. Y uno hace huir a 1000 porque Dios está con nosotros. Esa es la razón, porque el Señor está ahí. Leo otra vez el versículo de Josué capítulo 23, el versículo 10. Un solo hombre de vosotros hace huir a 1000, porque el Señor vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Da la razón por cual uno hace huir a 1000. Deuteronomio capítulo 32, versículo 30 dice: uno puede perseguir a 1000 y dos hacer huir a 10,000. Vean ustedes la exponencial, ¿no?, de la unidad. Uno hace huir a 1000 o persigue a 1000 y dos hacen huir a 10,000. Imagínense ustedes entonces cuando sean, por ejemplo, 10, ¿a cuántos harán huir 10 personas haciendo guerra en un solo sentir, con un solo propósito? Por eso es importante establecer los principios para la guerra espiritual que vamos a estar usando, el cual debería estar usando todo equipo de intercesión. Y por eso es importante hablar de los 4 pilares de los cuales nos vamos a encargar en la guerra, en la intercesión. El primero, apréndaselo, alabanza y adoración. Van a ser los primeros, digamos que 20 minutos, alabanza y oración. 15 minutos después, el segundo pilar, guerra espiritual. Ok. Y otros 15 minutos puede hacer intercesión. Otros 15 minutos. Y del tercer pilar. Y unos 10 minutos, el cuarto pilar, que es la proclamación. Si usted suma todo eso, daría 60 minutos. 1 hora. Entonces, cumpliríamos así la acción que debe tener un equipo de intercesión. Tremenda palabra de que 2 personas podrán hacer huir a 10,000 personas del enemigo. Efectos en la unidad de la guerra. ¿Qué efectos vamos a tener si estamos unidos en la guerra? Bueno, primeramente se debilita la fuerza del ejército enemigo. El ejército enemigo se comienza a debilitar. El estar unidos espiritualmente genera una fuerza espiritual que debilita la energía del enemigo. Y eso es muy importante. No podemos estar haciendo un rol de 24 horas donde cada uno está dando lo que quiere, sin unidad, sin un mismo sentir, sin un mismo propósito, sin un mismo enfoque. Otro efecto de la unidad en la guerra es que el enemigo es desplazado. No solamente debilitamos la fuerza, la fortaleza de nuestro enemigo, de los demonios, de los principados, las potestades, sino que también desplazamos al enemigo. Es decir, ellos retroceden. Ellos van hacia atrás, ceden espacio, ceden lugar. Y eso es muy importante, porque de nada sirve un equipo de intercesión si el equipo de intercesión solamente se defiende. El equipo de intercesión tiene que lograr avanzar en la guerra. Se intercede no para protegerse simplemente, se intercede para ganar territorio, se intercede para conquistar, no se intercede para permanecer en el mismo lugar. Si un equipo de intercesión está haciendo eso, está cometiendo un gravísimo error de guerra. El enemigo tarde o temprano los va a sitiar y los va a dominar.
Otro efecto de la unidad que produce la unidad en la guerra sobre el enemigo es que el enemigo abandona el territorio. Para que el enemigo abandone el territorio, pues tiene que haber una perseverancia. Tiene que haber perseverancia. Y otro efecto de la unidad en la guerra es que si se sigue los principios que estamos hablando, que todavía me falta concretar con mayor claridad porque faltan puntos a cubrir, el enemigo es destruido. El enemigo es destruido. Entonces nuestro objetivo no es la defensa, simplemente. Nuestro objetivo es el ataque para desplazar, para conquistar el territorio que no le pertenece al enemigo, que está en posesión de ellos, que le pertenece a nuestro Rey, a nuestro Padre eterno, y vamos a desplazarlos de ese territorio, pero no simplemente lo vamos a desplazar, vamos a destruir propiamente las fuerzas del enemigo. Vamos a destruir y aniquilar todo lo que el enemigo ha puesto y todo lo que el enemigo tiene y es. Se lo pongo de una forma más clara. Si es un principado, una potestad, si es un demonio, pues vamos a destruir ese demonio. Vamos a destruir esos espíritus. Ahora, ¿qué significa destruir el espíritu? Bueno, ellos no mueren, ellos recordemos que son espíritus, entonces no tienen una muerte como que desaparecen, sino que ellos pierden el poder. Ese sería destruir al enemigo, sería que pierdan el poder. Cuando pierden el poder no lo pueden recuperar instantáneamente. Requiere todo un proceso de mucho tiempo para poderlo recuperar. Eso sería una baja del enemigo. ¿Okay? El enemigo quiere provocar en nosotros bajas y para que el enemigo provoque bajas en nosotros como hijos de Dios, bueno, aparta al cristiano de la palabra y se va para el mundo. Esa es una baja. Y otra baja es infundir en la persona una enfermedad que lo vuelva inoperante en la guerra. Sería otra baja. Y otra baja podría ser más drástica, incluso, ¿no? A través de la muerte de una persona y que antes estaba peleando con nosotros y ahora ya no está peleando con nosotros. Esa sería otra baja. ¿Existen bajas en la guerra? Sí, existen bajas en la guerra. ¿Quiénes son los que son afectados? Como en toda guerra, ¿quiénes son los que son afectados? Aquellos que no saben pelear, aquellos que no están peleando. Y usted sabe que la gran parte de las bajas en una guerra son los civiles. Los civiles son aquellos que no están en ningún bando. Lastimosamente no son los que pelean, los que tienen las bajas, sino que en una guerra humana siempre la mayor cantidad de bajas se da a nivel de los civiles. Entonces usted tiene que pelear. Dios lo llamó a usted para que fuese parte de una milicia. Dios lo llamó a usted para que fuese parte de un ejército. Y usted tiene que pelear por usted, por su casa, por su familia, por la iglesia donde usted está, porque usted está cubierto bajo la sombrilla de la iglesia sobre el cual Dios tiene un llamado. ¿Quiénes son los entes militantes del ejército del enemigo? O sea, ¿quiénes están allí? ¿Quién es el enemigo? ¿Quiénes son los que constituyen ese ejército? Uno, los demonios. Los demonios son los primeros. Los demonios realizan un trabajo en la mente de las personas y en el cuerpo también de las personas. Y abriendo puertas, ¿verdad? Lanzando dardos para que la persona, el cristiano, pues abra puertas, peque. Generalmente lo hacen a través de pensamientos en la mente. Entonces el cristiano no tiene palabra de Dios suficiente
que le sirva de filtro para filtrar todo pensamiento que tenga en la mente, va a decirle que sí a todo pensamiento y va a abrir puertas y va a ser atacado, va a ser dominado. Entonces, ¿quiénes son los militantes, los entes militantes del ejército del enemigo? Uno, los demonios. El segundo ente son los brujos. Los brujos están haciendo brujería para atacar a los hijos de Dios y a las iglesias. Están haciendo pactos de sangre. Y a través de la acción de los brujos se fortalece el mundo espiritual contrario. Los brujos están haciendo altares. Los altares precisamente es el punto focal por el cual viene la fortaleza en el mundo espiritual maligno. El mundo espiritual de la oscuridad se fortalece por altares y por pactos. Son los dos aspectos que le dan fuerza a todo ente maligno. El tercer ente militante del ejército del enemigo son los principados y potestades, que serían los ángeles caídos. Principados y potestades. Ahora, hay gobernadores, sí, pero los gobernadores son principados o son potestades. Hay tronos, sí, los tronos de alguna manera son principados y potestades también. Y cambian un poco el nombre porque a veces los tronos se les dice que tienen un reinado, que son reyes. En el mundo espiritual de la oscuridad existen reyes, que podría simbolizar pues la parte de los tronos. Y así, pero prácticamente son principados y potestades que se les da dominio. Otros son territoriales, ¿verdad? Principados que manejan un territorio. Entonces no todo principado está en un territorio. No necesariamente. Hay principados que tienen otras funciones, igual que las potestades también. Entonces, el primer ente que vamos a identificar como nuestros enemigos, uno son los demonios. Segundo, los brujos. Tercero, los principados y potestades, que esos son los ángeles caídos. Y cuarto, que es el único que nos hace falta, que es Satanás propiamente. La persona de Satanás, el jefe de todo el reino demoníaco, o todo el reino más bien maligno. Porque la parte demoníaca solamente se enfoca a los demonios. Nosotros cometemos a veces un error decir el mundo demoníaco y circunscribimos dentro de ese mundo demoníaco todos los entes espirituales malignos, y no es así. Porque estrictamente hablando, demoníaco implica demonios, y los principados y potestades no son demonios. Los principados y potestades son ángeles caídos del tercer cielo. Los demonios no son ángeles caídos del tercer cielo. No necesariamente, la gran mayoría de ellos no son ángeles caídos. Tanto es así que los principados y potestades no les gustan a ellos que les digan demonios. Es una degradación de su nivel espiritual. En otro momento podemos hablar un poco más al respecto. Y por último, Satanás. Entonces, esa es la gente con la cual nosotros peleamos, con la cual ellos pelean contra nosotros. Y es contra ellos que se debe hacer la guerra espiritual. De cuando vamos a hacer los aspectos propiamente de la guerra, y más adelante vamos a ir explicando lo que exactamente hay que hacer en la guerra. No creo que nos dé tiempo para el día de hoy, pero sí para el próximo mensaje vamos a hablar en detalle cuál es la mecánica y qué componentes tiene la guerra espiritual, para que quede bien claro. Vamos a tener que enfocarnos sobre esos 4 entes militantes del ejército de la maldad. 1, demonios. 2, brujos. 3, ángeles caídos, que sería principados y potestades. Y 4, el jefe de todos, Satanás. ¿De dónde se fortalece el enemigo? Creo que ya lo he dicho, ¿verdad? El enemigo se fortalece básicamente de tres puntos, de 3 situaciones.
Uno, el enemigo se fortalece y toma fuerza de los altares. Cuando decimos que el enemigo toma fuerza, es que el enemigo resiste y ataca con más fuerza, ataca con mayor efectividad. Conforme ellos se fortalecen, son más fuertes y el golpe más duro si tu nivel espiritual es más bajo que el de ellos. Entonces, esta es una guerra de niveles espirituales también. Pero recuerda que también tienes a Cristo en tu corazón. Y tú tienes la forma de debilitarlos a ellos. Entonces, ¿cómo los puedes debilitar? Sabiendo que una de las fortalezas que ellos tienen son los altares, pues destruyendo los altares. Entonces, cuando hagamos guerra espiritual, tenemos que entender que tenemos que enfocarnos no solamente contra los entes militantes del ejército de la maldad, que ya los hemos nombrado, sino tenemos que atacar la fuente que los alimenta, que les da fuerza. Entonces, uno, los altares. Dos, el segundo aspecto que los alimenta a ellos es el pecado del ser humano. El pecado del ser humano. Implica rebeldía, implica desobediencia. El pecado del ser humano. Entonces, que cada pecado es una puerta abierta. Pero no solamente se abre una puerta para que ellos entren o tengan mayor efectividad, sino que el mismo pecado y el nivel de ese pecado, lo grave que pudiera ser ese pecado, les da fuerza a ellos. El mundo de la oscuridad se ensancha y toma poder. Entonces, mientras más se peque, ellos están más fuertes. Están más fuertes. Por eso recuerdan que yo les dije una vez de que había personas que se liberaban y los demonios regresaban al día siguiente o minutos después de haber sido liberados. Y es porque los hermanos que están siendo liberados están cometiendo pecados y ni cuenta se dan qué pecados están cometiendo. Y creen que lo que están haciendo es normal y tienen un gran desconocimiento de lo que es la consagración. Han escuchado, pueden ayunar, pueden hacer todo lo que quieran, pero ofenden a Dios en muchas de las cosas que hacen, y los demonios pues tienen la oportunidad, las puertas abiertas, y entrando se fortalecen, y por eso se hace muy difícil que ellos hablen. Y si hablan, se hace muy difícil sacarlos también. Hay que sacarlos por mucha fuerza o mucha autoridad. Ok, el tercer punto que los fortalece, además del pecado, es la falta de santidad. Que podríamos decir que es la falta de consagración también. La falta de santidad o consagración de la iglesia. De la iglesia. Entonces, repito, uno, los que los fortalece a ellos son los altares. Recuerden que los altares los puede hacer los brujos, son los entes del maligno que son usados, brujos, altares y pactos, ahí va todo ahí, son los que lo fortalecen, altares y pactos a través de los brujos. El segundo, los pecados, rebeldía, desobediencia, sería la ignorancia de la palabra de Dios y la falta de consagración de la persona. Y el tercero es la falta de santidad y consagración, pero de la iglesia propiamente, donde esa persona está. Cada persona, cada cristiano está cubierto por su iglesia. Cada persona está cubierto por su iglesia. Si usted es miembro de una iglesia X, hay una cobertura, hay un nivel de cobertura, de protección, que va en función del nivel espiritual de la iglesia, empezando por el nivel espiritual que tenga el pastor y las personas más allegadas a él. Son las personas claves que le van a dar la cara al mundo espiritual, y después seguiría el resto de la gente, ¿no? Entonces cada iglesia tiene un peso espiritual.
cada iglesia tiene un nivel espiritual. Hay iglesias muy pequeñas que tienen un nivel espiritual mucho mayor que iglesias grandes. Entonces el nivel espiritual de una iglesia no depende de lo bonito que tengan a nivel de entretener a la gente en un servicio. No depende de si tienen un equipo de alabanza de oración famoso. No depende de si tienen 1,000 o 3,000 personas asistiendo a la iglesia. No depende de la estructura que manejen. No depende de ninguna de un asunto administrativo ni la cantidad. A veces no depende ni las oraciones que hacen, si las hacen mal. A veces no depende de eso tampoco, sino que el nivel espiritual va a depender específicamente de la obediencia y el caminar en el llamado y propósito que Dios tiene para esa iglesia en particular. El nivel espiritual de la iglesia va a depender de la obediencia de la iglesia al plan que Dios diseñó para esa iglesia, el cual el pastor debe de conocerlo o irlo conociendo conforme Dios se lo va revelando. Entonces, si el pastor o la iglesia está en otro programa, en otro plan diferente al plan que Dios diseñó para esa iglesia, el nivel espiritual, aunque esa iglesia tenga miles de creyentes, miles de personas, miembros, esa iglesia tiene un nivel espiritual muy bajo, muy bajo. Entonces el nivel espiritual de la iglesia va a implicar un nivel de cobertura sobre todos los miembros. Entonces la protección la va a recibir el miembro en función de su propia consagración personal para evitar abrir puertas, que tiene que ver con el conocimiento de la palabra de Dios también, porque tiene que entender qué es lo que es pecado y qué es lo que no es pecado. Ahora usted puede decir, no, es que eso es muy fácil, saber qué es pecado y qué no es pecado. Ay, hermano, mira, conozco cristianos de 5 años, de 10 años, de 15 años y hasta de 20 años todavía, lastimosamente, que todavía siguen cometiendo pecados todos los días y ni cuenta se dan que están ofendiendo a Dios, y hay puertas abiertas ahí. Bueno, tú lo ves en las liberaciones, que el pueblo requiere ser liberado porque está oprimido, y está oprimido no porque simplemente hay un enemigo que lo oprime, sino está oprimido porque no tiene una cobertura, no tiene una protección espiritual que evite que el enemigo entre. El hecho de que el enemigo logre entrar no exime al cristiano de su responsabilidad de consagración y de santidad. Y de igual manera, la iglesia puede afectar donde está. Le va a ayudar a aumentar el nivel de protección, o no le va a aportar un nivel de protección mayor. Entonces es importante la iglesia donde la persona asiste, claro que sí, es sumamente importante. Y Satanás lo sabe. Ahora, ¿quiénes van a ser más atacados? Bueno, todos en general, pero Satanás va a querer que la iglesia no suba su nivel espiritual. Y ahí vamos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del enemigo? El objetivo del enemigo es robar, matar y destruir. Ya lo conocemos. El Señor lo definió claramente en San Juan capítulo 10. El enemigo no viene a robar, matar y destruir. Ahora, son las 3 acciones que él hace, las 3 acciones. Ahora, esas 3 acciones las hace sobre los objetivos que él tiene. Él tiene objetivos claros sobre los cuales va a robar para afectarlos, ese objetivo. Va a matar para matar el objetivo, y va a destruir el objetivo para que no se vuelva a levantar. Una destrucción lo que hace es que el objetivo no se pueda recuperar. ¿Cuál es el principal objetivo de ataque del enemigo? El principal objetivo de ataque del enemigo es la iglesia. Es la iglesia. El enemigo va a querer robar todas las bendiciones que Dios le esté dando a la iglesia.
Entonces, por un lado Dios le da bendiciones, por otro lado el enemigo se las roba. Entonces la iglesia no disfruta de las bendiciones. El enemigo va a querer matar a la iglesia. ¿Qué va a querer matar? Obviamente, sobre todo, recuerden que la iglesia sube su nivel espiritual conforme a la obediencia al plan y al propósito de Dios para esa iglesia. Entonces, la función del pastor aquí es vital. Si el pastor no está haciendo ese plan específico de escuchar bien a Dios, el pastor, entonces el nivel espiritual de la iglesia está muy bajo. Conforme la obediencia al plan y el propósito se va obedeciendo y se va siguiendo, la iglesia sube de nivel, va subiendo de nivel, va subiendo de nivel, va subiendo de nivel, va subiendo de nivel y va alcanzando niveles altos, muy altos, de nivel espiritual. En función de la obediencia, y aquí el pastor es clave. Entonces, lo que yo estoy hablando acá debería llamar la atención a todo pastor para que sea miembro del equipo de intercesión o del grupo de intercesión. Quien debiera de dirigir ese equipo debería ser el pastor o la persona más allegada al pastor, pero en íntima conexión con el pastor. ¿Por qué? Porque la estrategia de ataque y de guerra y de intercesión va a tener que ver con cómo hacer que el enemigo no destruya el plan de Dios para la iglesia, porque si no lo logra hacer a través del pastor, entonces el enemigo va a enfocarse sobre los líderes que le siguen. Pero la persona vital es el pastor. Si el enemigo logra desorientar al pastor, si el enemigo logra confundir al pastor, la iglesia queda desenfocada del plan de Dios y del propósito y queda anulada prácticamente. Entonces los miembros de esa iglesia quedan sin el plan y sin el propósito también de Dios, porque los cubre, la iglesia los cubre a todos. Puede hacer que alguno lo logre entender y se vaya de esa iglesia a una iglesia que sí esté cumpliendo el llamado de Dios, pero no es tan fácil irse de una iglesia, no es tan fácil detectar que se tiene este problema en la iglesia. Y tampoco es tan fácil pues a veces que el pastor se recapacite y logre entender que está yendo por un camino que no fue dictado por el Espíritu Santo, sino que fue dictado por una estrategia de un libro, fue dictado por el consejo de un amigo, de otro pastor. Mira, a mí me está sirviendo bien este método de crecimiento, usa tú este método. Puede ser que sea Dios, puede ser que no. Entonces, el propósito de Dios y el plan de Dios para una iglesia es muy específico. No todas las iglesias tenemos el mismo propósito, el mismo plan. Hay un plan muy general, que es la gran comisión, eso está claro. Todos tenemos que orar, todos tenemos que evangelizar, pero hay un plan específico, propósito específico, por el cual la iglesia ha sido llamada por Dios. Si eso no se está cumpliendo, hay desobediencia al llamado y al propósito. Al haber desobediencia, es como si existiera una puerta abierta, pecado en la iglesia, pues. Entonces el nivel espiritual no es alto, es bajo, es muy carnal, una iglesia que anda en la carne. Así como sucede a nivel personal, a nivel individual, ¿no? La persona anda cometiendo pecados, no se da cuenta, anda en la carne y le anda abriendo las puertas al enemigo, anda sin santidad, sin consagración. Eso le fortalece al enemigo. No solamente abre puertas, sino que le da poder al enemigo. Se vuelven más fuertes los demonios. Entonces los golpes pueden ser más duros, más contundentes. Por eso cada persona de la iglesia debe de consagrarse, debe de orar, debe de buscar a Dios, debe de leer la palabra de Dios, debe de orar más. Por eso estar en un equipo de intercesión va a ayudar a esa consagración, va a apoyar esa consagración. El segundo
voy a ponerlo como lo tengo. El primer objetivo entonces es el plan de Dios para la iglesia. El plan de Dios para la iglesia y enfocándose sobre la pieza más clave de la iglesia, que es el pastor. Porque es el único que va a poder decir cuál es el rumbo de la iglesia, el plan. Es el único que realmente va a poder decir vamos para acá o vamos para allá. Entonces la iglesia tiene que orar, el equipo de intercesión y toda la iglesia debe orar por su pastor, específicamente para que el pastor escuche a Dios y cumpla ese plan. Y eso va a ayudar a todos los demás. Si el pastor comienza a escuchar y hacer y obedecer y ejecutar, entonces todos los demás adquieren una cobertura, una protección de Dios mayor por obediencia, por consagración de la iglesia, ¿verdad? Ahora, consagración, otro aspecto importante es que si la iglesia no busca la santidad, por ejemplo, el chisme, la iglesia es dada a ser chismosa, muchos miembros chismean, entonces hay pecados ahí. Y no solamente en algunos hay chisme, también hay envidias, hay celos. Entonces es una iglesia muy carnal. Está dada al desastre esa iglesia, está dada a la inoperancia espiritual. Puede ser que tenga muchos miembros o no importa cuántos miembros tenga, eso no es el punto. Entonces la consagración de la iglesia, el pastor sobre todo es la persona clave que tiene que estar viendo qué pasa en la iglesia, qué sucede en la iglesia, quién está chismeando de quién, y apagar los focos de pecaminosos, ir apagando los focos pecaminosos para que no exista murmuración hasta contra el mismo pastor. El pastor debe saber quién está a favor de él y usar todos los medios que tiene para bloquear al enemigo y parar. Y el enemigo se vuelve tan tangible como que son los mismos hermanos de la iglesia, porque son los mismos hermanos de la iglesia que se dejan influenciar por los espíritus malignos que les ponen pensamientos de envidia, de celos, de crítica, de murmuración, de no diezmar, de no ofrendar, y la iglesia comienza a tener serios problemas. Una iglesia que tiene problemas financieros es una iglesia que generalmente no está ofrendando ni está diezmando. Hay gente que no lo están haciendo. Muchos miembros no lo hacen. Entonces el no diezmar y ofrendar es un problema que entonces los espíritus malignos se van a fortalecer y van a poder entrar en la iglesia en el área financiera para provocar ruina y pobreza a nivel de la iglesia. Una iglesia pobre a nivel financiero es una iglesia que no se puede desarrollar. La iglesia tiene que luchar contra eso y contra todos los demás focos de infección que pudieran haber. Así que el primer objetivo principal es el plan de Dios. Van a tratar de robar, matar y destruir el plan de Dios para la iglesia, enfocándose en el pastor sobre todo. El segundo, van a querer robar, matar y destruir tu llamado personal, para que Dios te llamó. Si logran el primero, éxito. Si logran el primero, es el plan de Dios o el pastor, que van tan íntimamente ligados, tuvieron éxito y ya el resto no les interesa mucho, porque todos están cubiertos bajo lo mismo, ¿no? Como lo que dice el dicho bíblico, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, una infección a nivel de la iglesia causó problemas en todos. El segundo objetivo entonces del enemigo será desviarte de tu llamado. Si no logran tener éxito en el primer objetivo, que es el plan de Dios para la iglesia, entonces van a desviar al miembro o a los miembros más importantes, o a la mayoría o todos los miembros posibles, a los primeros miembros claves del llamado de Dios. Si tu llamado no es afectado porque tú estás siendo obediente y sabes lo que Dios está queriendo
hacer contigo, entonces ellos van a proceder al tercer objetivo que tengo acá, que son tus finanzas. Tus finanzas. Van a golpear las finanzas, porque saben que al golpear las finanzas te bloquean y te confunden y no vas a poder avanzar. Si no logran con tus finanzas, entonces van a ir al quinto, que es la salud de la persona. Vean que estos son estrategias de guerra que el enemigo tiene, que el pastor debe de entender que eso existe. Y la persona que dirige el equipo de intercesión debe entender estas cosas para poder hacer una buena estrategia de intercesión con todos los 4 pilares que les mencioné. El cuarto punto, entonces sería, o el cuarto objetivo, la salud. Por eso es importante ir ayudando a los hermanos, porque los hermanos van siendo afectados por la guerra. Y debe haber un equipo de guerra espiritual para ayudar en todo esto, pero también debe haber un equipo de ministros que liberan, y toda la iglesia debe pasar por una cita de liberaciones frecuentes. Si la iglesia está en guerra, el cristiano debe estar siendo ministrado con frecuencia, no cada instante, pero con cierta periodicidad. En el caso de nuestra iglesia, Misión Alcance Global, todos tienen la orden de ser liberados una vez cada 3 meses. Y algunas personas que son, sobre todo que tienen dones proféticos, cada 2 meses. Eso puede ayudar a evitar grandes males que pueda venir sobre algunas personas. Si el cristiano estuviese consagrado como se debe y conoce la palabra como se debe y desarrolla la actitud correcta, pues básicamente estaría casi siempre libre de todo demonio, porque no tendría puertas abiertas. Si se desliza y falla, pide perdón y el Señor lo limpia y lo restablece inmediatamente, y el enemigo no tiene ni tiempo para entrar. Pero no sucede así en la vida real. En la vida real los hermanos fallan, y muchos sabiendo que están cometiendo un pecado y no se arrepienten. Pasan días y pasan semanas, y otros se engañan a sí mismos, no quieren reconocer sus errores, y entonces es ahí donde se requiere entonces la ayuda de un equipo de ministros en lo que es liberación. También un equipo de ministros en lo que es sanidad y milagros. No liberación, sino sanidad y milagros. Iglesia Misión Alcance Global tiene los dos grupos, ¿verdad? Tenemos nuestra clínica que se llama Jehová Sana, que le damos servicio a nuestra gente, pero también a todo Costa Rica y a cualquier otro país. Y tenemos también las citas de liberación, que contamos con unos 12 ministros que también liberan. Le damos servicio a la iglesia y también a personas de Costa Rica y de otros países. Si no logra sobre tu salud, porque tú estás consagrado como se debe, tienes un equipo que te apoya en la iglesia, un equipo de liberación, un equipo de una clínica de sanidad. Entonces te están ayudando, el pastor está enfocado en el propósito y todo vaya hacia adelante, pues entonces van a querer atacar a tu familia. Si no logran, van a querer desviarte por tu familia, empezando por tu esposa, tu cónyuge o por tus hijos. Si tu nivel espiritual es alto, porque tu consagración es alta y tu conocimiento bíblico es bueno, entonces la cobertura que tú tienes como autoridad espiritual cubre a todos, es suficiente para cubrir a toda tu familia. Aunque inclusive hijos tal vez no estén bien, lo suficientemente bien con el Señor, tu nivel espiritual, si es bien aceptable, pudiera estar cubriendo cualquier hueco por ahí.
Pues si tú también estás haciendo la guerra, estás haciendo la intercesión, pero esto no debe darle chance a nadie para que se descuide, porque puede hacer que en algún momento Satanás tome ventaja por un hijo, por un cónyuge que está haciendo las cosas muy incorrectamente. Hay que tener mucho cuidado con la familia. Entonces el jefe de familia o la persona de mayor autoridad en la familia debe de estar al tanto de todos los miembros y ayudarlos para que avancen en Cristo, ayudarlos para que se recuperen, ayudarlos para que se levanten. Si fallaron, tiene que ayudar, porque la ayuda de ellos es la ayuda de todos. Si no logra con la familia, él se va pues propiamente al país, ¿no? Al país, con los inconversos, entonces, provocando persecución, por ejemplo, provocando leyes que atenten contra Dios, entonces afectan todo el gobierno, afectan la población en general. Ahora, eso siempre lo van a hacer, sea que uno se consagre o no se consagre, siempre lo van a hacer porque es parte de su estrategia, ¿verdad? De dominar el mundo bajo un sistema de engaño y pecado. Pero ellos se enfocarían más sobre el país, ¿no? Ellos se enfocan mucho sobre las iglesias que están buscando de Dios conforme el plan y propósito que les he hablado, y esa es la forma en que funciona. Es la forma en que el enemigo ataca los objetivos de la guerra. Esos son los objetivos. Las tres fases para una guerra efectiva. Y aquí termino, las tres fases de una guerra efectiva. Recuerden que estamos hablando del tema de la guerra, que es el segundo pilar que debe ejecutar todo equipo de intercesión. Que también sería el segundo pilar de toda persona que separe tiempo de oración. Entre el primer pilar, alabanza de oración, no olvidando que debe haber pedido perdón por todo pecado y perdonar a los demás, y después alabanza de oración. Yo lo pongo como una alabanza de oración. El pedir perdón es un paso realmente pequeño, y más adelante vamos a enfocarnos un poquito más para aclarar el punto que no quiero enfocarme hoy, porque estamos en la guerra espiritual, y el segundo, pues la guerra espiritual. De las tres fases para una guerra efectiva: 1, confrontar al enemigo. Entonces, si queremos ser exitosos en la guerra, tenemos que confrontar al enemigo. Eso implica tomar una posición, dejar de ser inconsciente espiritual, dejar de pasar de estar diciendo no, eso de guerra, eso no existe, a pasar a tener entendimiento, y no por simplemente obediencia, sino porque logras entender y logras llegar a una conciencia, porque comienzas a ver y a visualizar, y llegas a entender y a ser consciente de que la situación no es normal, sino que hay una influencia que no es visible humanamente, que es espiritual. Entonces, no todos los pastores están en una posición de confrontación, porque muchos pastores son inconscientes, muchas iglesias obviamente igual, y muchos hermanos también, inclusive están en contra de lo que es guerra espiritual, están en contra de lo que es intercesión, están en contra, inclusive están en contra del mismo propósito de Dios. No va a venir el avivamiento sin guerra, sin hacer una guerra y ganar la guerra. O sea, el avivamiento viene porque se ganó una guerra, y estamos en esa fase. El avivamiento está empezando porque se está ganando una guerra, pero todavía no estamos en la parte explosiva del avivamiento. La parte explosiva del avivamiento se va a dar porque la guerra ha profundizado y el enemigo ha perdido enormemente y está casi derrotado. Entonces, la primera fase de la guerra efectiva es confrontar, tomar posición de guerra, ubicarte y saber dónde está tu posición de pelea, ¿verdad? Como ubicarse en un terreno, ¿verdad? ¿Cuál es tu posición?
Casi que lo que yo he dicho hoy te daría los elementos para posicionarte en la guerra, para que ya estés listo para establecer una confrontación, confrontar. Es decir, ok, yo no me voy a dejar. Lo que el pastor ha dicho tiene todo sentido, no me voy a dejar, entonces como no me voy a dejar, voy a adoptar una posición de vigilante. Ese es ya estás en una posición de confrontar. ¿Okay? Estás teniendo conciencia de esto y estás viendo qué ocurre, qué pasa. Ese es confrontar. Segundo, la segunda fase de la guerra es desplazar. Desplazar. Y eso tiene que hacerlo la iglesia, tiene que hacerlo el pastor, tiene que hacerlo el equipo de intercesión o todos los que interceden. Desplazar. ¿A quién se desplaza? Al enemigo. ¿Qué significa desplazar? Atacar. Atacar. No estamos defendiéndonos acá. No estamos defendiéndonos. El verdadero guerrero no se defiende, ataca. ¿Ok? Anótelo por ahí. El verdadero guerrero no se defiende, ataca. Y ponga otro punto. La mejor defensa es el ataque. Eso es lo que hace un guerrero eficiente. Un guerrero efectivo. Entonces, primero, confrontar. Segundo, desplazar, que implica atacar, avanzar. ¿Qué hace en el ataque? Exactamente qué hace. Eso lo vamos a ver la próxima vez en el próximo mensaje. Los elementos de cómo atacar. ¿Okay? Y el tercer punto, o la tercera fase de la guerra efectiva es destruir. Destruir. Implica perseguir al enemigo hasta acabarlo, hasta terminarlo. Destruir. Entonces usted me puede estar preguntando, pastor, entonces ¿vamos a destruir a los demonios? Sí. ¿Vamos a destruir a los brujos? Sí. ¿Vamos a destruir a los altares? Sí. ¿Vamos a destruir los pactos? Sí. ¿Vamos a destruir a los principados de potestades? Sí. ¿Vamos a destruir a Satanás? Sí. De tal forma, de tal manera que queden totalmente derrotados, totalmente acabados, totalmente destruidos. Destruidos significa que quedaron inoperantes, sin poder espiritual, en contra de la iglesia, en todo lo que la iglesia va a hacer, en toda su extensión de lo que va a hacer la iglesia. Puede hacer que esos principales potestades y el mundo demoníaco tenga el mundo de la oscuridad tenga mucho poder y autoridad sobre otras iglesias, pero no sobre la iglesia que derrotó al enemigo. Un gane de una iglesia sobre el ejército del enemigo provocó una pérdida espiritual de ataque. Ellos ya no van a poder ni atacar incluso. Puede haber momentos donde ya el enemigo ni ataca, sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya el enemigo ya ni ataca, ya ni obstruye, pues los cielos abiertos, las bendiciones del Señor fluyen a montones, los milagros, las sanidades, el poder del Espíritu Santo, la gloria de Dios manifestándose en la iglesia, con convertidos, con creciendo. Es algo increíble, un avivamiento propiamente, el gran avivamiento. Y que produciría la gran cosecha a la cual vamos. Pero para ir a ese gran avivamiento y ir a esa gran cosecha, requerimos primeramente hacer la guerra y ser eficientes en la guerra. Entre las tres fases de la guerra efectiva: 1, confrontar; 2, desplazar; 3, destruir. Repítalo: 1, confrontar; 2, desplazar; y 3, destruir. Muy bien, mis amados. Espero que esta palabra, esta enseñanza, esta guía haya sido de bendición para usted y que usted tome nota para que entonces usted sepa hacer la guerra espiritual de una manera pues que produzca buenos resultados. Y estos son principios que dan resultados en la guerra espiritual. Y recuerde que este es el segundo pilar de un equipo de intercesión o de cualquier persona que se dedique a orar. Todos los cristianos estamos llamados a hacerlo, hermanos. El que no lo hace pierde los beneficios del Señor,
pierde las oportunidades que el Señor quiere darle. Y el enemigo toma ventaja y comienza a destruir la casa, la familia, y todo el mundo cree que las cosas que están sucediendo son cosas naturales y normales, y no es así. No es así. El enemigo está socavando todos los fundamentos. Cuando las personas se dan cuenta, muchas veces los fundamentos fueron destruidos. Y iniciar volver a iniciar para poner fundamentos desde cero otra vez es muy doloroso. Y queremos evitar eso a nivel de, primeramente, de nuestra propia iglesia, porque estamos en un proceso avanzado. Creo que en nuestra propia iglesia vamos por un buen rumbo, pero nos falta todavía, y pues queremos evitar eso y que todos escuchen este mensaje para que adquieran sabiduría, adquieran inteligencia en la guerra que tenemos por delante. Dios me lo bendiga, me lo guarde, hermanos. Bendiciones, Señor, para ustedes. Permítame hacer una oración final. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por la bendición que tú nos das de revelarnos tu propósito, tu plan, tu palabra, y darnos la inteligencia y la sabiduría que requerimos para hacer la guerra espiritual y ser efectivos, y que el enemigo sea totalmente derrotado, porque ya tú lo derrotaste en la cruz. Mas sin embargo, tus hijos tienen que caminar en obediencia con tu guianza, para no desestimar las estrategias y las artimañas que el diablo tiene, no ser ignorantes acerca de ellas, sino entenderlas para poder destruirlas, bloquearlas, eliminarlas. Danos el coraje, y si hay alguien que está con temor, dale la valentía. El espíritu que tú nos has dado, un espíritu de poder y de valentía, de amor y de dominio propio. Y así que rechazamos todo temor, todo miedo, y ponemos en cada hermano que nos escucha el espíritu de valentía, que están en el Espíritu de Dios. Cada uno reciba esa impartición en este momento. Cada uno reciba de nuevo de parte tuya, Señor, para que alcance entonces lo que todos queremos alcanzar: ser hijos tuyos exitosos, prósperos, pero que sepan hacer la guerra para no recibir reveses, y que el enemigo pues esté siempre ganando ventaja. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.